que tenemos ahora a Ana Isabel Ballesteros y Carole Egar, de la Universidad de Estrasburgo. Ana Isabel Ballesteros es catedrática de literatura en el CEU Universidad San Pablo. Es gran especialista en teatro romántico, con estudios y ediciones de Larra, de Bretón de los Herreros, etc. Yo conozco mucho también su trabajo sobre la importante revista literaria de la posguerra que fue La Estafeta Literaria, que es un trabajo extraordinario. Y luego, en fin, también es creadora, ha escrito poesía, premio Sia Pigmalión de poesía, esta editorial que lleva a Basilio Rodríguez Cañada, uno de los promotores de este homenaje a Gutiérrez Carbajo. Y de la profesora Carole Egar, pues catedrática de la Universidad de Estrasburgo, de decir, de lo que conozco de ella, fundamentalmente sus estudios sobre uno de los autores más importantes de eso que se llamó el nuevo teatro español, Luis Riaza. Creo que tienes además una edición del Retrato de Dama con Perrito, sí, que fue una de las pocas obras que se estrenó en en teatros, digamos, comerciales, no me refiero a otros, ¿verdad? Y luego un libro importante sobre luces de Bohemia también, sobre que estudias la recuperación de lo trágico, un tema también apasionante. Bien, en primer lugar, Ana Isabel. Buenos días, muchas gracias por esta presentación tan amable. Y estáis todos hablando de Paco. Para mí es el profesor Gutiérrez Carbajo, porque mi trato con él ha sido mínimo, apenas hemos coincidido en algunos congresos, pero sí que quería estar aquí para agradecerle dos circunstancias que a lo largo de mi vida académica han sido muy importantes. Y es que gracias a sus libros, que suponen una gran aportación a la comunidad investigadora, he podido recomendarlos a mis alumnos, y especialmente ha sido un libro de texto esencial, su manual de la literatura española a partir de 1939. Ha sido una consulta obligada para todos ellos. Y luego, naturalmente, hay otra circunstancia, y es que gracias a su participación como jurado en el premio SIAL de poesía, pues tuve la suerte de que recomendara mi libro para ser premiado, y eso desde luego nunca voy a poder olvidarlo. No solamente eso, sino que además fue tan amable de, sin conocernos personalmente, más que de una participación en congresos, que, bueno, para mí, pues yo sí le conocía, y porque había leído cosas suyas, pero evidentemente yo siempre he sido una participante más, en la que seguramente jamás se pudo fijar. Pues fue tan amable de presentar el libro, de manera que eso tampoco podré olvidarlo nunca. Y ese agradecimiento afortunadamente va a quedar para siempre impreso en un libro. Y como teníamos tan poco tiempo, he pensado que más que leer lo que después van a poder ustedes leer en las actas, pues voy a hacer una muy breve presentación. Y es verdad que a lo mejor las cuestiones que voy a mencionar aquí pues les van a parecer obvias, pero es que quizás no todo el mundo tiene en la cabeza el contenido del Príncipe destronado de Miguel Delibes y de la película La guerra de papá, aunque continuamente creo que se pone en las distintas cadenas de televisión española. E incluso en este momento está de libre acceso en Radio Televisión Española, Play o algo así que se llama. En fin, de la novela de El Príncipe destronado, inmediatamente, ya no sé si saben ustedes, que tuvo una repercusión inmensa, y todos los problemas que pudo tener previamente antes de la distribución, un detalle de la censura que supuso un problema que obligó a no repetir la edición entera, pero sí desencuadernar todos y cada uno de los ejemplares para cambiar una única página. Bueno, pues quedaron compensados por la tremenda repercusión
en todos los lectores, que obligó inmediatamente a hacer una segunda edición. Hay estudios, bueno, en el momento salieron muchísimas reseñas sobre la novela, después se han hecho distintos estudios, pero aún falta, a pesar de que ya se ha escrito todo esto, aún faltan muchos aspectos que se pueden estudiar. Entonces, para estas actas exclusivamente me voy a fijar en uno de ellos. Es verdad que también hay un artículo sobre la adaptación a la versión cinematográfica, pero es un estudio relativamente breve y sigue habiendo muchos aspectos sobre los que se puede trabajar. En la novela, incluso desde el título ya se menciona, de algún modo se invita al lector a que se centre en el drama de un niño de 3 años y medio después de que ha nacido su hermanita, y cómo su comportamiento en gran medida se debe a la necesidad que tiene de recibir la misma atención de su madre cuando la atención de su madre está dispersa en distintos menesteres caseros, domésticos y familiares. En cambio, en la versión cinematográfica, ya desde el título La guerra de papá, se pone el acento en un aspecto que desde luego aparece tratado aparentemente en segundo plano en la novela, pero que tenía su importancia incluso por el hecho de que Miguel Delibes, al mismo tiempo de publicarse esta novela, estaba ultimando otra que era Las guerras de nuestros antepasados. Entonces hay una conexión clarísima entre las dos. El Príncipe destronado, además, se publicó 10 años después de escribirse, y eso también pienso que tuvo importancia en la repercusión de la novela, porque la situación de 1963, que es el año de escritura, no era la misma que la de 1973, en realidad enero del 74, que era el momento de publicarse, y desde luego tampoco era la misma que 1977, que es cuando se estrena la versión cinematográfica. Ya se había muerto Franco y muchas de las situaciones que aparecen ya habían tenido los resultados que todo el mundo conocía. Hay distintos cambios. Aparentemente la versión cinematográfica es muy fiel y, sin embargo, hay cambios significativos. Empezando por la fecha, se supone que es un 3 de diciembre de 1963, el único día que aparece a lo largo de la novela, y se cambia a marzo de 1964 en la película. ¿Qué importancia tiene este cambio de unos meses? Pues mucha, porque en marzo de 1964 se iban a celebrar inmediatamente, como bien sabéis todos vosotros o todos ustedes, los 25 años de paz. Y fue una fecha muy importante, con mucha trascendencia en todos los sentidos. Entonces, ya desde el principio de la película se estaba indicando al espectador en qué momento nos encontrábamos, evidentemente cuál había sido esa guerra de papá, pero sobre todo los resultados en aquel momento de las distintas actitudes que estaban viviendo los españoles, los distintos grupos de españoles, de acuerdo con su forma de pensar, su ideología, etc. También hubo la necesidad de producir un cierto cambio en el vestuario, porque la moda de los años 60 era muy distinta de la de los años 70, y es más, en los años 70 se consideraba que la de moda de los 60 era demasiado estrafalaria. Entonces había que jugar con aspectos que demostraran que era el año 64, pero sin molestar demasiado a la vista del espectador. Lo mismo pasa, hay aspectos también de la decoración que hubieron de modificarse, y los problemas con la censura evidentemente fueron muy distintos, pero también con respecto a la censura actual, porque todos sabemos que incluso la censura de hoy es mucho más estricta que la de bueno, por supuesto, todo el mundo, habrá mucha gente que se enfade porque digo esto, pero pienso que es una evidencia que la censura que sufrimos hoy y la autocensura que sufrimos hoy es, si no superior, al menos equivalente a la que se sufrió en los años 70. Desde luego también
hay que hablar de los cambios de perspectiva, el narrador de la novela, que es un narrador omnisciente, respecto al, entre comillas, el narrador de la película, que es una cámara cinematográfica. Eso supone una gran diferencia. Por supuesto, el reparto es importante. Entre aquellos cambios, creo que ya me estoy entreteniendo demasiado. No, tienes una. Gracias. Entre los cambios que sufrieron algunas de las intervenciones de los personajes, por supuesto, está el famoso tubo de dentífrico gastado que utiliza Kiko, el protagonista, este niño de 3 años y medio que aparece en este fotograma, que en la novela pues, es distintas cosas: un tren, un camión, también una pistola, es la tele, es decir, el aparato de televisor, es cualquier cosa, porque en ese tubo el niño proyecta su propia imaginación. Y en cambio, en la película exclusivamente son armas de guerra. Es una pistola, es un tanque, es un cañón. El niño, y, por supuesto, tanto en la novela, pero quizás más en la película, se insiste en el conflicto familiar. De manera que ese conflicto familiar supone una representación también del conflicto social que se estaba viviendo desde los años 60, que aumentó en los años 70, cuando se producen las revueltas estudiantiles, que hacía temer a muchos la posibilidad de que volviera a generarse una nueva guerra civil. Y todavía en 1977, cuando se estrena la película, ese temor no ha sido exorcizado suficientemente. Bueno, aquí ya vemos algunos de los cambios de vestuario, por ejemplo, la famosa bata de flores que aparece en la novela, de acuerdo con la técnica impresionista que utiliza Miguel Delibes, pues se transforma en esta bata típica de los años 70 de un solo color. No tiene nada que ver con esto, porque hubiera resultado en los años 70 una madre muy vulgar si llevara esas batas de flores típicas. En cambio, se reserva esos vestidos de flores propios de los años 60 para Vítora, que es la única interna que sale en la película, cuando en la novela se supone que hay otra, aunque está cuidando de que su madre no se presenta. Lo mismo, bueno, pasa con la ropa de la madre. También el hecho de haber podido cambiar de diciembre a marzo el día de la novela, facilitaba algunos de los cambios de vestuario, porque en la novela todavía el padre usa, por supuesto, aparte del abrigo, cuyo corte habría tenido que modificarse mucho, el sombrero. Y ya en los años 70 el sombrero estaba completamente desterrado. Pasa lo mismo con el uniforme de una de las niñas, y luego ocurre lo mismo con el traje que lleva la madre, y con el cual puede directamente acudir a la cita médica con el niño pequeño, simplemente poniéndose encima una chaqueta. Bueno, estos son distintos cambios, ya me he ocupado mucho más del tiempo que pensaba. Por ejemplo, un cambio de la censura que creo que es reseñable es que el niño en la película, el niño de 3 años y medio, sale desnudo, y pienso que en una película que se filmara hoy esto no se aceptaría, esa desnudez. De hecho, yo incluso también he censurado, como ven ahí. Bien, pues hay muchos más elementos de que hablar, pero confío en que puedan todos ellos escribirse en las actas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Cambiáis de sitio y ahora la profesora Egan nos va a hablar de la expresión dramatúrgica de la memoria en 3 obras contemporáneas: Terror y miseria
en el primer franquismo de Sánchez y Sinisterra, Los niños perdidos de la isla Ripoll y El jardín quemado de Juan Mayorga. Pues tienes, Ramón, 5 minutos para cada obra. Bueno, voy a intentar seguirme. Perdón, muy bien. Buenos días a todas y a todos. Primero quiero dar las gracias a los organizadores de ese evento en honor a mi colega y amigo Francisco Guitierrez Carbajo y les felicito por la iniciativa. Bueno, con Francisco compartimos muchos tribunales de tesis en Francia, con Monique aquí presente también, y varios congresos también en la UNED, ¿no? Y también compartimos aficiones a ciertas dramaturgias, como puede ser la dramaturgia de Alfonso Vallejo, o sobre la que escribió Francisco un hermoso y muy interesante libro. Y quiero simplemente dejar constancia de un detalle. También se interesó Francisco por una obra que a mí me deslumbra, que me fascina, que es la obra de José Manuel Corredoira, y debo decir aquí que el mejor trabajo crítico que leí sobre esta obra, y en particular sobre el elucidario sentimental, pues lo escribió Francisco, ¿no? Por eso entenderéis que me alegra mucho participar en este homenaje. Lo voy a hacer con una temática bastante tratada, por no decir trillada, en las dos últimas décadas, una temática que ha formado parte del programa de las oposiciones a cátedra de instituto en Francia estos dos últimos años, ¿no? Y en las que se presentan finalmente 3 aproximaciones distintas a la memoria. También lo voy a hacer a partir de una cita de una estudiosa francesa, Louise Vigeon, que en un artículo se interroga acerca del binomio memoria-teatro y lo hace mediante una serie de preguntas. Son preguntas esto, dice, el teatro de la memoria en el teatro, la memoria del teatro. Todas las preposiciones son válidas, se encuentran su sentido, su legitimidad. La memoria sería un verdadero teatro, metáfora sobrecogedora. Bueno, voy a pasar rápidamente para explicar que, bueno, la memoria el teatro de la memoria tiene que ver evidentemente con la historia. La memoria en el teatro tiene que ver con las afinidades precisamente que presentan la memoria y el teatro, ¿no? En efecto, entre el teatro, conjunto de elementos dispares, fragmentados y heterogéneos, y la memoria que suele seleccionar, ocultar o al contrario subrayar, fuerza en constatar que los modus operandi son afines, ¿no? Por fin, la memoria del teatro, como todo el mundo lo sabe, ¿no? Se refiere sin duda a las imágenes teatrales que la historia de la literatura dramática convoca en el imaginario colectivo, ¿no? Cuando se hace una representación. Bueno, empiezo entonces con el teatro de la memoria. La memoria se ha convertido, ya sabéis, en los últimos decenios en un eje de investigación entre los más estudiados en múltiples campos del saber, y no solo en el teatro, pero también en las neurociencias, la medicina, la literatura, la historia, la sociología, etcétera, etcétera, ¿no? Cierto es que la memoria es uno de nuestros bienes más preciados, ¿no? Sin memoria no hay aprendizaje posible, no hay lenguaje posible, no hay lectura posible. La lectura no es más que un reconocimiento de algo que ya se sabe, que ya se tiene en la memoria, ¿no? Y hasta se puede decir que sin memoria no hay identidad posible, ¿no? Pensamos en la gente que padece la enfermedad de Alzheimer, que perdiendo la memoria también pierde la identidad. La memoria entonces es un proceso doble, a la vez individual y colectivo, pero cuando se menciona el teatro de la memoria, la expresión refiere más bien a la manera como el teatro da cuenta de la historia y más precisamente de cómo refleja periodos históricos recientes.
Entonces hay que interrogarse sobre qué diferencia finalmente entre el teatro histórico y el teatro de la memoria, ¿no? Si la historia, la de los historiadores, remite a un conocimiento, a una reconstrucción sabia y abstracta de los hechos del pasado, como dice el historiador francés Pierre Nora, la memoria, en cambio, remite a una vivencia que evoluciona constantemente, es un proceso afectado por lo sagrado, por la fe, por la pasión, por la ideología, y se puede decir que en la España del siglo XX el teatro de la memoria es heredero del teatro histórico tal y como lo concibió Buero Vallejo, un teatro finalmente que pudiera valer para iluminar el presente del que Mayorga se siente heredero. Bueno, este teatro de la memoria en este teatro de la memoria ha delineado Anabel García Martínez 3 etapas distintas en el periodo del postfranquismo. Primero, el periodo de la transición democrática, donde domina el consenso en torno a la reconciliación y la concordia nacional. Es el periodo en que Sánchez Sinistera empieza a escribir la mayoría de las piezas que conforman Terror y Miseria en el primer franquismo. Es de recalcar aquí, me parece, la postura vanguardista finalmente del teórico del teatro, porque en aquel momento, en realidad, no había llegado la hora de denunciar el pacto de amnistía como pacto de amnesia, y no por nada la obra no se publicó en ese momento de la transición, solo se va a publicar en los años 2000, y en ese momento Sánchez Sinistera le va a añadir 2 piezas más, ¿no? Bueno, el siguiente periodo empieza a partir precisamente de Ay Carmela, del mismo Sinistera, y es el momento en que se deja de hablar simplemente de memoria individual y colectiva, sino que también se habla de los colectivos, la memoria de los colectivos o de los grupos sociales marginados o oprimidos durante el franquismo, los niños, las mujeres, los homosexuales, los pobres, etcétera, etcétera. Bueno, y luego vienen los años 90 y 2000, a la que pertenecen las 2 obras de Laila Ripoll y de Mayorga, donde se va a hablar de la posmemoria, según Marianne Hirsch, es el momento del teatro postmoderno. La posmemoria es la memoria de una realidad que no han vivido, separados de los hechos por una generación, pero cuyos efectos forman parte de su propia construcción identitaria. Y es el caso en particular de Laila Ripoll, por la peculiar historia de su familia, de la que habló en varias entrevistas. Ella se considera nieta de los combatientes republicanos, ¿no? Bien, en cuanto al Jardín quemado, si consideramos la obra como una parábola finalmente de las posiciones antagónicas que originan una polémica en España de los 2000-2010 acerca de precisamente el consenso de la transición, entonces se podría decir que el texto refleja, o que el periodo histórico reflejado aquí corresponde más al presente de la escritura de la obra que al pasado de desarrollo de los hechos. Bien, paso a la segunda parte, la memoria en el teatro. Voy a saltarme, bueno, empiezo hablando de la reescritura como proceso intrínseco del teatro, lo que demuestra que efectivamente el teatro y la memoria tienen un vínculo más que estrecho, diríamos esencial, ¿no? En el teatro el pasado se hace presente, los hechos dramatizados se actualizan en el aquí y ahora de la representación, y el teatro convierte los hechos en experiencia compartida entre escenario y sala, y constituye así un espacio privilegiado para que así pasemos de la historia abstracta, fría y racional a la memoria vivida, emocionada y a veces irracional, ¿no? Además, como lo dijimos antes, la memoria en el teatro aparece agujereada, fragmentaria, pues da de los hechos históricos una versión truncada por la subjetividad y la ideología del autor o del director, por la forzosa limitación espacio-temporal del teatro, por la necesaria elección de los elementos más impactantes,
Vale decir que el teatro funciona un poco como la memoria, seleccionando, subrayando, poniendo bajo los focos del teatro un surtido de elementos determinados. Así que cómo se aproximan a la memoria los tres dramaturgos. Yo creo que se puede efectivamente decir que tenemos tres tipos de aproximaciones distintas. Una aproximación que yo calificaría de científica, la de terror y miseria en el primer franquismo. Basta leer la edición de Milagros Sánchez Arnossi en la editorial Cátedra para darse cuenta de que todas las piezas que conforman Terror y Miseria se basan en unos hechos fehacientes, demostrados, atestiguados por los historiadores, y bueno, realmente hay una labor casi científica, bueno, os lo dejo leer en mi trabajo escrito. Luego, la aproximación de Laila Ripoll es una aproximación que califica de corporal y emocional. Cierto es que la obra que mejor evidencia la memoria en el teatro, ya que consiste en poner en escena los recuerdos de un personaje protagonista. Cada niño es la concretización de un recuerdo, finalmente es un fantasma, un muerto viviente, que solo existe en la mente trastornada de este viejo discapacitado llamado Tuso. Entonces aquí lo que pretende Laila Ripoll es afectar, tener un impacto importante a nivel de la recepción, ¿no? El recuerdo pasa así por la recreación ritualizada de unas escenas cuidadosamente escogidas entre las vivencias de los niños que a veces aparecen en medio de elementos inconexos, de disrupciones temporales, procesos análogos a los de la memoria agujereada y imperfecta. En cuanto a la labor de Mayorga, bueno, yo creo que El Jardín Quemado es una obra que no ha sido muy bien entendida, y porque tiene una dimensión filosófica que ha sido pasado por alto por la mayoría de la gente, de los textos que he podido leer acerca de esta obra, cuando Mayorga en realidad se explica de manera muy clara en una entrevista que yo le hice en Estrasburgo en el 2014, y que está en internet, si podéis entrevista con Juan Mayorga Estrasburgo, ya la vais a encontrar. Y dice el propio Mayorga que va a poner en boca del poeta Ferrater, no sé si os acordáis de la obra, pero no tengo tiempo de contarla, pero bueno, 12 republicanos se han sustituido a 12 enfermos del psiquiátrico, donde llega un joven investigador para ver qué ha pasado con los 12 republicanos que han ingresado en el psiquiátrico en el momento de la guerra. Va a ser difícil, Bueno, pues como lo dice el propio Mayorga, pone en boca del poeta Ferrater una retórica hegeliana. Por estar él y sus compañeros del buen lado de la historia, por formar parte del bando republicano que pretendía cavar la tumba del fascismo, el poeta Blas Ferrater se otorgó el derecho a sacrificar a 12 inocentes, 12 enfermos presentes en el psiquiátrico en el momento de la guerra. Yo creo que la especulación está ahí en torno a esa pregunta: ¿se puede sacrificar una sola vida humana en nombre de la marcha progresista de la historia, por defender una causa justa, como puede ser la República en aquel momento? ¿Puede una vida humana valer más que otra? ¿Quién tiene derecho a juzgar? Yo creo que al tomar el riesgo de poner en boca de un republicano este discurso de corte hegeliano, según el cual, para decirlo rápido, el fin justifica los medios, del que el propio dramaturgo discrepa, se condenó Mayorga a no ver su obra representada hasta hace poco. En realidad, bueno, me vais a decir que la obra estaba programada en el 96-97 en el CDN,
y se retiró de la proclamación porque, por llegar el PP al poder en ese momento y por los cambios que supuso a la cabeza del Centro Dramático Nacional. Pero en realidad no se montó tampoco en el cuarto de siglo siguiente, ¿no? Es decir que probablemente por ser la obra políticamente incorrecta en los años 2000, que fueron los de la recuperación de una memoria que fue, lógicamente, por otra parte, esencialmente la de las víctimas del franquismo. Tercera parte, os voy a dejar que lo leáis solos, porque aquí es imposible, ¿eh? La memoria del teatro, lo he puesto aquí, ¿eh? No solo se recoge en la memoria del teatro los elementos ideológicos del contenido de la obra, sino que también se recrean las formas dramatúrgicas, la dramaturgia del absurdo, la comedia del siglo de oro, bueno, todo el mundo, Sinistera, también se podría decir de Sinistera que hace una labor casi científica, incluso a nivel dramatúrgico, ya que cada tema lo adapta a una dramaturgia distinta, ¿eh? Por ejemplo, no sé, el anillo, en el anillo, para hablar del desgarro familiar durante la guerra civil, utiliza la alta comedia, ¿no? Utiliza la dramaturgia del absurdo para hablar del éxodo que siguió precisamente la guerra, etcétera, etcétera. Bueno, lo voy a pasar todo eso. También utiliza un humor vitriólico para hablar de José María Escrivá de Balaguer cuando hace su crítica al Opus Dei en Atajo. En fin, esto es intimidad. En intimidad no duda en poner en boca de sus personajes palabras exactas sacadas de los testimonios. En Los niños perdidos, tengo que acabar. Bueno, entonces lo dejo y voy directamente a la conclusión. Bueno, ¿puedo leer esto? Es que vamos a seguir muy rigurosos. Bueno, entonces digo simplemente el final. Situándose el teatro muy cerca de la esfera pública, no es de extrañar que constituya el terreno predilecto para que se exprese la memoria colectiva de los que nunca pudieron hablar, sea por miedo, sea por necesidad de enterrar unos recuerdos demasiado dolorosos o por una potente voluntad de no volver a derramar la sangre. En este sentido, el teatro puede tener una virtud terapéutica, trabajar con las memorias individuales y colectivas para apaciguar las tensiones y también aparecer como un bien público que pueda contribuir a llevar al perdón del que habla Paul Ricoeur. Tenéis la cita conclusiva: el perdón es el contrario del olvido, de la huida. Solo se puede perdonar lo que no ha sido olvidado. Lo que debe romperse es la deuda, no el recuerdo. Pero por otro lado, el perdón acompaña al olvido activo, el que se vincula al trabajo de duelo, y es en ese sentido como el perdón cura. Muchas gracias. Muchas gracias, no, perdón a vosotros por este papel que me toca del malo, de la película. Muy bien, Jesús. Con Jesús acabamos la sesión. Muchas gracias. No necesitas. Gracias. Jesús, no necesitas. Bien, pues quisiera comenzar esta presentación de Jesús Campos recordando a quien fue un gran amigo y uno de los grandes dramaturgos, no sé si de su generación, pero bueno, vinculado a un acto que ahora diré, que es Domingo Miras, fallecido hace un año. Y lo recuerdo porque la primera vez que vi yo a Jesús fue con Domingo Miras, en un acto que se celebró en la Facultad de Filosofía y Letras, un acto multitudinario, imposible hoy,
en que ninguno de nuestros estudiantes va a nada, sea una conferencia, un acto, nada. Y no sé cuántas personas estábamos allí, desde luego yo creo que más de 300, en una de las aulas magnas de la facultad, con Antonio Buero Vallejo, con Francisco Nieva, con Domingo Miras y con Jesús Campos, ¿no? Desde entonces le he seguido su dramaturgia multipremiada con el premio Tirso, con el premio Arniches, con el premio Lope de Vega, con el premio Nacional de Literatura Dramática, y una obra pues que yo creo que es muy sólida, ¿no? Puesto que además Jesús conoce el teatro no solo desde el texto, sino también desde el otro lado del texto, la escena, como escenógrafo que ha sido, y en fin, no voy a citar sino las obras que yo he podido, algunas de las que he podido ver, ¿no? Es Mentira, 7000 gallinas y un camello, A ciegas, tiene en su constante diálogo con la historia y el teatro, pues una obra estupenda sobre el Don Juan asimétrico, ¿no? Don Juan Arroba. Y también, por lo que tiene que ver con el teatro breve, sus entremeses variados, ¿no? Que me hizo llegar hace tiempo, ¿no? Creo que el mejor estudio sobre Jesús del teatro está editado aquí, sí, en la Fundación Universitaria Española, su autora Ruth Gutiérrez, ¿no? Se llama El teatro transgresor de Jesús Campos, porque yo creo que era transgresor entonces y sigue siéndolo ahora. Pues que la transgresión no debe fallar, ¿verdad?, en este mundo en el que parece que nos conformamos enseguida con todo. Bien, pues Jesús, las perspectivas de entrambos siglos, 20-21, el teatro pedante y el teatro feriante. Te oí, si te he escuchado alguna vez, esta divertida oposición. Tienes 15 minutos para ello. Haré una píldora. Yo quisiera, para iniciar, poneros en la reflexión de lo que supondría a cualquiera de nosotros abrir una ferretería. Plantearos que vais a abrir una ferretería y veríais la cantidad de dificultades que tenéis. Pues si eso hoy, en una cultura de economía liberal, está lleno de dificultades, imaginaros lo que fue poner en marcha un proyecto teatral, de teatro crítico, durante la dictadura. Estábamos en ese problema, en ese momento de caos absoluto, 14 personas, músicos, un cantador, Enrique Morente, que fue el que dio la salida al proyecto, y actores. Eso sí, no tenía más apoyo que el mío personal económico, que en ese momento además tuve un traspié porque algunos clientes no me pagaban y nos íbamos a pique con el proyecto. Y entonces Enrique Morente se le ocurre y dice, hombre, vamos, yo voy a hablar con un amigo, y ese amigo era Paco Gutiérrez Carbajo, que nos abrió las puertas del Johnny, y gracias a eso entramos en el Johnny y salvamos el proyecto, que no íbamos a pique, íbamos a romper. Y aquel era un espacio de libertad en el que concurrían muchos proyectos en antifranquismo, y nosotros éramos uno más, pero que para nosotros el Johnny no fue uno más, el Johnny fue la tabla de salvación. Te lo he dicho muchas veces, Paco, gracias entonces, te lo digo ahora en público y te lo seguiré diciendo siempre. Yo empecé a ser autor, a ser director y a poner en marcha mis proyectos gracias a que el Johnny nos abrió las puertas. Allí hicimos nuestra primera representación. Bien, es cierto que no representación, sino ensayo general con público, porque los costos de montar escenografía no nos lo permitían, y de allí salimos a Valencia donde estábamos. Pero bueno, de ese espacio de libertad quería partir para hacer una exposición que muy someramente voy a exponeros. Creíamos que con la caída del franquismo el tema estaba resuelto. O sea, ya entrábamos en un periodo de libertad y había un gran optimismo al que sucedió el periodo que se llama el desencanto. El desencanto fue que todas aquellas expectativas, conforme iban avanzando los distintos gobiernos, iban quedando en nada. Hubo algo, un pacto de la Moncloa, el pacto secreto de la Moncloa, que ya empezó fijando que todos aquellos autores que habían estado contra el franquismo, su discurso había caducado y por tanto no tenían por qué seguir. Y de hecho todos desaparecieron.
paralelo se empezó a fomentar o estimular que periodistas, cineastas, barberos y amas de casa escribieran su obra. Todo el mundo podía escribir una obra, menos los autores que habíamos estado contra el franquismo. Y esto fue así. Es decir, que hay un palo y una zanahoria. Por un lado te echan a un lado y por otro lado estimulan a otros. Eso va a ser una constante y lo vamos a ver en lo que yo definiría como censura líquida. La compañera hablaba antes de la censura actual y no puedo estar más de acuerdo. Voy a entrar un poco a analizar el fenómeno en su complejidad. Hubo un tiempo en el que el teatro se hacía en los espacios públicos con fondos públicos. En las plazas, en las catedrales, en las puertas de la iglesia, con dinero del obispo o del conde o del marqués. No hacía falta censura, porque iban a producir lo que ellos querían producir. Pero en un momento determinado aparecen los corrales. Se abre la puerta, el público paga y la economía del teatro cambia sustancialmente. A partir de ese momento se ponen las obras que el público quiere e inmediatamente hace falta la censura. En un principio mucho más truculenta con la Inquisición y finalmente dentro del periodo de lo que fue todo el periodo de censura con las juntas del franquismo, con las juntas de censura del franquismo. Pero llega la democracia y claro, no se puede censurar. O sea, es imposible, no puedes plantear una censura, porque está en la esencia de la democracia una cierta libertad. Ahora, el poder no va a perder el control, y entonces aparecen nuevos mecanismos de control. Y es curioso, porque nada de esto está hecho con maldad. Es como si la sociedad caminara al unísono hacia su comodidad, sin que haya ninguna mente perversa que diga esto vamos a hacerlo así, sino que se va haciendo entre todos. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas piensa en un momento dado, una excelente idea, restaurar todos aquellos cines que habían sido teatros y que estaban en estado comatoso. Y entonces reconstruyen los teatros, de 50 salas creo que son. Pero en paralelo cada ayuntamiento decide que va a tener un teatro en su ciudad. Nada que objetar. Salvo que a partir de ese momento todos los teatros son públicos. Igual que las plazas y las puertas de la iglesia, es decir, ya tienes los teatros, no solo en plan, seguramente eso no es el objetivo, pero ese es el resultado. Es que es muy complejo, son muchos campos los que coinciden. El segundo fundamental es que la promoción tiene unos costos y la representación igual. ¿Qué es lo que ocurre? Que otra muy buena idea y muy cargada de buena intención es que para que el público pueda ir al teatro hay que poner unas entradas baratas. Está bien, nada que objetar. Solo que con los precios, o sea, que los costos de producción y de gira no se costean con el precio de las entradas baratas. Entonces necesitas subvenciones para montar y necesitas cachés para representar. Bueno, pues ya estamos en la Edad Media. Tienes los locales y tienes los medios de producción. No te prohíben. ¿Qué te van a prohibir? Simplemente o no te apoyan, o te apoyan un poquito, que es casi peor que no te apoyen. Te apoyan un poquito, con lo cual no puedes decir que no te apoyan, pero no puedes hacer lo que quieres porque te apoyan un poquito. Y cuando vas a los teatros, si quieren, no te programan y no te prohíben, simplemente no te programan. Hemos inventado la Edad Media, pero no es suficiente, Aparte de eso, hay un intento logrado de pervertir los contenidos. El palo y la zanahoria va a venir aquí ahora. Por un lado, hemos dicho esto lo impedimos, pero por otro lado vamos a fomentar, pues porque somos demócratas, queremos que todo el mundo se exprese y entonces creamos la superproducción. El primer problema empieza con los talleres, y que conste que yo soy copartícipe de la aberración, porque yo di de los primeros talleres que se dieron en este país. La muerte la dictadura de Pinochet trajo para acá a muchos argentinos, que trajo toda la práctica de los talleres, que aquí se cogió con un alborozo todo el mundo, porque
era una fuente de ingresos para todos los profesionales que no trabajaban, pues se ganaban unos dinerillos por adaptando un taller. Bueno, yo el primero, también lo hice. Y eso crea una superproducción de autores, ya todo el mundo es autor. O sea, puede salir, o sea, gente a la que yo le di un curso que no sabía qué le explicaba y que no sabía qué le enseñaba y que salieron siendo autores los que lo eran, pero ninguno por lo que yo le dije. Por todo eso, acto seguido, se ponían a dar talleres. Con lo cual, pues es exponencial. Hoy todo el mundo tiene su obra y cualquier concurso llega a 700 obras. Es decir, las dictaduras prohíben, las democracias confunden. Crear un campo de confusión es bueno para el control del teatro. Pero el problema es que los talleres algo tienen que enseñar. Es decir, si tú estás dando un taller y cobras por dar el taller, algo tienes que explicarle. Hacer teatro es imposible. Es decir, eso lo digo, lo juego. Hacer una obra estructurada, porque hacer teatro solo se hace con 3 elementos que se tienen o no se tienen. Uno, tener algo que decir, tener la necesidad de decirlo y tener las herramientas para decirlo. Y las herramientas para decirlo se adquieren viendo teatro, leyendo teatro, o sea, como se aprenden los idiomas. Uno aprende a hablar español porque habla español desde pequeño y termina hablando español sin saber por qué lo habla. Luego entraron al análisis, pero el análisis no es la creación. La creación es intuitiva, es decir, no sabes por qué lo haces, necesitas hacerlo, gritas, te duele y lo dices y punto. Y eso, esa obra funciona. Pero esa obra es tan perdida en un magma de miles de obras que responden a unas formas de hacer, ¿cómo diría?, laxas, sin dificultad, porque tú no puedes enseñar a hacer teatro y entonces lo que hace es que te inventas un teatro que sea fácil de enseñar. Escenitas cortas, una dramaturgia sin gran complejidad, en fin, una forma de que el alumno cuando se vaya piense que ha aprendido algo. Luego esas funciones no salen adelante y cuando salen funcionan mal porque el público no se las traga. Pero como hay que darle cierta nobleza, se pone en marcha otra cosa, es decir, es más fácil que hacer una obra dramática, hacer una obra narrativa. Es mucho más fácil narrar, contar lo que hace, que representar el binomio de opuesto, antagonista y protagonista. Y entonces se enseña un teatro, se induce a un teatro narrativo, que es menos eficaz, por tanto al poder le viene muy bien. Se induce a un teatro narrativo y para darle, podríamos decir, sustancia, se adereza con citas, con lo que se llama intertextualidad, de forma que esa representación teatral empieza a ser un acto cultural. Al teatro la cultura le ha sentado fatal. O sea, no somos cultura, somos un entretenimiento que de alguna forma aporta luz a la forma de ver la realidad. Los autores detectamos en la realidad cosas, las exponemos con una estrategia y eso tiene una eficacia. No es un producto cultural, es decir, es un producto cultural después. No puede ser un producto cultural como objetivo. No se puede decir voy a hacer cultura. Y entonces tenemos mucho teatro que va a hacer. De hecho, no hay más que ver en muchas funciones en las que vemos, en las que nos encontramos, cómo al salir de la representación de obras muy importantes, hechas por autores muy importantes, y me vaya a permitir que no diga un solo nombre, porque ya me sobra el enemigo para buscarme más, entonces sale todo el mundo del teatro y nadie habla, todo el mundo va así, como todo un poco corriendo para no cruzarse con nadie. Pero sin embargo, ese teatro se va consolidando como algo que hay que ver y que es importante. Bueno, yo creo que es una forma de echar al mercado algo que perturbe, algo que junto con el control que se ejerce desde las subvenciones, desde los locales, dé pie a un tipo de teatro que, sin decirlo expresamente, ya los programadores sienten que tienen que poner. Es decir, desde el poder no solo se tiene el control, sino que se va a decir a toda la gente, sin decírselo, que están en los pequeños centros de poder, qué cosas hay que hacer. Y evidentemente el teatro importante hay que hacerlo. Yo a eso, quizás me pasó un poco, pero yo le he denominado como teatro pedante, porque hay una pedantería, no es un teatro que sale a jugar con el público, dice, oiga, vamos a entretenernos, tomamos la realidad. El teatro es un juego y lo es desde Grecia.
cuando se inventa el deporte y se inventa el teatro, junto con la democracia, se hace por una cosa, para que los conflictos se resuelvan en el juego, se resuelvan a ver quién corre más, o bien representando el enfrentamiento de dos puntos de vista y lo vemos, pero al final no nos matamos, es decir, simplemente jugamos a ello. Y ese punto de juego no se puede cargar de cultura, ese punto de juego es juego, punto. Representamos nuestros problemas para verlos y reaccionar entre ellos. Vale. Por un lado, tenemos ahí teatro ¿voy? ¿Cada 3 minutos ya? Sí, lo cierro enseguida. Porque estamos ahí, este sería teatro pedante, y en paralelo se produce el teatro feriante. ¿El teatro feriante a qué responde? También a buenas intenciones, o sea, ha hecho de lo más normal, lógico, porque todo veréis que empieza con buena voluntad, simplemente que los resultados son nocivos. Europa, todos los sistemas políticos procuran tener su teatro. A lo largo de la historia, no podíamos entrar aquí a analizarlo, pero cualquier sistema político genera un teatro que lo expresa. Y la Comunidad Europea tenía que tener un teatro que exprese la Comunidad Europea, solo que tenemos distintas lenguas. Y entonces había que hacer un teatro sin palabras, un teatro que se hace para las ferias, que van de ciudad a ciudad, un teatro que va por las ferias, por eso no hay ni más ni menos feriante. Es decir, porque es un teatro que tiene sentido, es un teatro gestual y que coste, que quede muy claro. Yo he hecho teatro gestual o lo apruebo, he visto obras gestuales impresionantes, que no estoy en contra de nada, estoy simplemente planteando qué es lo que hay, por si esto nos ayuda a tener alguna reflexión. Y esa reflexión, y digo, ese teatro feriante, que es un teatro gestual y necesariamente, por tanto, con poco discurso intelectual, teatro más simple, más elemental, no por ello menos válido, pero claro, los programadores son las dos líneas que tienen claras. Cuando dicen no sé qué hacer, yo estoy aquí, tengo este local, tengo que programarlo, pues es un teatro feriante, es un teatro que es muy moderno, porque mueve las sillas para uno para otros, y que se le dio una especie de ballet y pega el salto, pues esto es moderno y lo pongo. Que dicen cosas importantes y dicen citas de Nietzsche, de la atención, que esa es otra, lo de la intertextualidad, como en los textos de teatro no hay pie de página, pues tú citas y dices cosas importantísimas y tal, y la gente se cree que son del autor. No son del autor, no hay pie de página que diga esto lo estoy tomando. Y entonces hay muchos autores que se han construido con unos discursos muy sapientes, pero que luego están, bueno, tampoco es malo, ¿eh? El teatro siempre se ha dedicado a copiarse y había incluso los copiones, es decir, que el copiarse en teatro forma parte de nuestra tradición. Pero que está ahí, no está mal saberlo, no está mal saberlo. Y en ese juego de teatro feriante y teatro pedante tenemos dos vías para que los programadores programen y para que los subvencionadores subvencionen y para que de alguna forma el tema esté controlado. Y si alguna vez por casualidad alguien hiciera una obra que tuviera un componente crítico que no sea cómodo, pues sin que nadie lo diga, sin que nadie se espaviente, sin censura, sin sellos de prohibido, pues no sale. Y entra dentro de la libertad del que programa y del que subvenciona. Y nada más. Muchas gracias, Jesús. Perdón un segundo, esto por escrito está más matizado. No, pero es una reflexión, yo creo, de las que hace falta, ¿no? En un gremio que a veces parece encantado de haberse conocido y donde pues faltan reflexiones tan críticas, ¿no? Como la que ofreces tú, después de tantos años de brega, ¿verdad? Y, en fin, casi se echa de menos eso, un simposio, un congreso donde se aborden todas estas cuestiones, ¿no? Pero no se haga. Bueno, no lo sé, ya veremos. Es una idea que ahí lanzo y yo creo que es muy... A mí por lo menos me interesa mucho, ¿no? Todo esto que se ha dicho, lo de la censura, lo de la censura líquida es un magnífico síntoma. Por cierto, hay que permitirme un minuto. En esa reunión, porque es que es significativo, en esa reunión de la Complutense, sí. Y yo llevaba en el coche a Nieva y a Domingo Mira, llevamos en el coche, y al llegar al aparcamiento de esa filología, justamente al aparcar me quedo sin gasolina. Bueno, vamos, y al salir le digo a Domingo, oye, llévame, no, Domingo no va con coche, llévame en tu coche a por gasolina. Porque
se quedaba con el coche para gasolina. Nos vamos a por gasolina y cuando volvemos y entramos en el parque, se enciende, el parque estaba totalmente vacío, porque se ha ido todo el mundo, era muy tarde, y se enciende una faro a todo el reloj como de película. Y estábamos rodeados por la policía. Llegan todos con las ametralladoras, bien pusieron la ametralladora en la espalda, quiero decir, era el momento. O sea, que aquello fue de lo más vivido con todo el franquismo encima. Bueno, y lo ridículo fue que yo llevaba de la obra que estábamos montando, esa que decía que cerramos allí con Paco, de Nacimiento, Pasión y Muerte, por ejemplo, tú llevabas, como éramos 14 actores, pues llevábamos 14 libretos o 20 libretos en el montacar, en el ese del coche. La policía cuando lo abre y ve cosas fotocopiadas, era como terrible, ¿no? Y nunca olvidaré la imagen ridícula de los policías, de los guardias de asalto, leyendo la obra a los faros de los coches, agachados, leyendo a ver si aquello era subversivo o no. Y es que me he acordado al contar toda esa cita, perdona que... Un acto memorable. Bueno, muy bien, le dejo a Julio, no me tengo que arreglar.